Bienvenidos al tercer capítulo de Herencia de Generaciones. Estamos muy contentas por estar este capítulo aquí, donde estaremos hablando del tema Impactando Vidas. ¿Cómo fue que nuestra mamá empezó su ministerio dentro de la iglesia? ¿Cómo es que empezó Desafío Internacional? Que muchas de las personas que nos ven, esa es su pregunta. ¿Cómo fue que empezó Desafío Internacional? Y bueno, en este capítulo estaremos hablando acerca del ministerio de ella y cómo fue esta historia. Sí, llegamos a recordar y vámonos algunos años atrás y vámonos al 30 de abril del 2003 y fue el 30 de abril exactamente el Día del Niño, que era la mañana, y llega mamá y nos dice: necesito que se preparen, se vistan, porque papá va a venir ahora y vamos a celebrar el Día del Niño, los vamos a llevar al cine, vamos a pasear juntos. Y cuando llega a las 3:30 de la tarde a la casa, solamente llega con unas cajas y llega con lágrimas en los ojos. Sí, él llega y nos dice: esto se acabó. Y nosotros no entendíamos lo que estaba pasando. Nosotros estábamos con la idea que nos iríamos al cine, a McDonald's, el Día del Niño. Y que acabó su jornada de trabajo. Ajá, entonces recuerdo que volteó mi mamá y se lo quedó viendo y le dijo: ¿cómo que se acabó todo? Y entonces nos dijo: váyanse a su cuarto y déjenme platicar con su papá. Se quedaron platicando y recuerdo que ese día mamá entró por nosotros al cuarto y nos dijo: empieza una nueva aventura. Y yo me acuerdo que yo estaba muy pequeña y yo ¿Qué edad no entendía. tenías? Yo me acuerdo que tenía 5 años. Yo tenía 5 años y fue como, ¿qué fue lo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces ustedes dijeron: ya no vamos a ir al cine. Y mamá dijo: ya no vamos a ir. Vamos a empezar una reunión en casa. Y nosotros estábamos todavía en esa búsqueda, no entendíamos lo que estaba pasando, y mi mamá nos puso a orar y dijo: vamos a orar a que Dios sea el que nos guíe. Me acuerdo que pasaron algunas semanas y estaban en pláticas si nos íbamos a Monterrey. No sé si recuerdas eso, que estaban si nos regresábamos a Monterrey con la familia de mi mamá. Mi mamá le habló a mi abuelita y le dijo: necesito que nos ayudes. Para esto la relación entre mi abuela y mi mamá ya había cambiado drásticamente. Mi abuela recibía a mi mamá, nosotros con mucho amor, y creo que ahí fue donde empezamos a ver la mano de Dios sobre nuestra familia. Mi abuela dijo que ella nos recibía en su casa y que nos iba a construir unos cuartos, y nosotros estábamos... Sí, de hecho mi abuelita era contratista y su casa es muy grande. Y ella dijo: vénganse, yo con mucho amor los voy a recibir. Recuerdo que empezó a construir un pequeño departamento, algunos cuartos en el segundo piso de su casa, y dijo: aquí ya van a estar ustedes, aquí está el cuarto de Libby, de Javes, de Mari Carmen, de ustedes, y acá los voy a recibir. Y prácticamente eran esas pláticas en donde solamente estábamos decidiendo en semanas si nos quedábamos en Puebla, porque obviamente en la iglesia donde servían mis papás se había terminado su lapso de estancia trabajando en ese ministerio. Bueno, que en ese ministerio mi mamá fue donde empezó a servir con los niños. Su primer ministerio fuimos nosotros, y creo que el segundo siempre fue los niños. Ella decía que amaba a los niños. Yo me acuerdo que se vestía de payaso, hacía ferias para los niños, tenía su oficina donde tenía sus mopeds y muchas cosas donde ahí a fue ella donde le gustaba. Conocimos al pastor Hugo, su ministerio, a la pastor Ivonne, con el payaso Chupín. Sí, ahí fue donde los conocimos, y me acuerdo que mi mamá siempre decía que el versículo que más le gustaba de los niños era: dejad venir a los niños a mí. Y ella siempre decía: dejen a los niños que sean libres en la iglesia, que sirvan en la iglesia. Y yo me acuerdo que ahí fue donde ella nos enseñó a servir con los niños, a trabajar, hacía manualidades y muchas cosas que eran muy interesantes. Y cuando ella empezó ahí dentro de la iglesia, ahí fue donde mi papá trabajaba obviamente con los jóvenes, después juntos trabajaron con los jóvenes, y creo que ahí fue donde empezó su ministerio. Pero cuando mi papá nos dice que todo se acabó, no entendíamos lo que estaba pasando. Después entendimos que se había acabado el tiempo dentro del ministerio donde ellos estaban, pero era para emprender algo mejor. Mi mamá siempre decía que íbamos a emprender algo mejor. Y me acuerdo que la que no se quiso ir a Monterrey, ya estábamos así, hicimos maletas, nos buscaron escuela en Monterrey, ya estaba todo.
Y me acuerdo que la que dijo no nos vamos fue mi mamá, dijo no, yo no me voy, Dios me dijo que me iba a quedar en Puebla y yo me voy a quedar en Puebla. Y le dijo a mi papá, si quieres vete tú, pero yo no me voy a ir. Y no tampoco mis niños se van a quedar conmigo. Y pues ya uno qué hace, ¿no? A esa edad yo llego a recordar que tenía unos 11 años y estábamos terminando, yo en esa época estaba terminando la primaria, entonces como nos habíamos quedado sin alguna fuente también de ingreso económico, ellos empiezan a generar recursos de manera externa y mi papá comienza a invertir un poco en la compra y venta de autos y mi mamá empieza su primer negocio propio de venta de joyería. Entonces de ahí empiezan a escalar y prácticamente fueron como unas semanas decisivas. Sí. Llego a recordar que mi mamá nos dijo, ¿saben qué? Javes y Mari Carmen éramos los más grandes y dijo, necesito que se vayan a vivir a Monterrey unos meses en lo que papá y yo le echamos ganas aquí en Puebla y nos vamos a quedar con Libby porque es muy pequeña. Así que recuerdo que sacó nuestro boleto para Monterrey y dijo, yo no puedo llevarlos ni su papá porque no tenemos las posibilidades, pero se van a ir de aquí a Puebla, van a viajar a México y de México van a buscar dentro de la terminal un boleto para Monterrey en tal línea de autobús, así que ya nos ven muy pequeños. Javes tenía unos 13 años y llegamos a la Ciudad de México con mucha gente, con miedo, con las maletas y no tenían celular, nada. No había WhatsApp, no había Facebook, no había videollamadas, no había nada. Solo teníamos a Dios. Y mi mamá nos dijo, lo único que les pido es que cuando lleguen me llamen, allá los van a estar esperando algunos de sus tíos y sean muy valientes, si les llega a pasar algo, pidan ayuda a algún policía, pero gracias a Dios no nos vimos a la necesidad de pedir ayuda a algún policía, porque Dios nos guardó y cuando llegamos a Monterrey estuvimos unos 3 meses allá, mi abuelita y en especial una de mis tías, mi tía Mari, estuvo cuidando mucho de nosotros. Ella en ese tiempo nos consintió demasiado y nos hizo mostrar ese corazón de mamá cuando mamá no estaba. Sí, yo me acuerdo que en esos 3 meses que ustedes no estaban, mi mamá empezó a abrir células en las casas con gente nueva. Y pues yo estaba chiquita, ¿no? Yo me acuerdo que decía, vamos a ir a una célula y luego a otra célula y en la noche va a llegar gente a la casa. Y yo me acuerdo que todo el tiempo mis papás trabajaban, uno en una célula, otro en otra célula, en la noche se juntaban y era de matrimonios y pues yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo nada más veía que no estaban ustedes, que ellos trabajaban y a mí me ponían ahí con los niños a cuidarlos o que me cuidaran y ahí estábamos. Yo me acuerdo que un día estaba yo en el centro con mi mamá por los ferrocarriles y yo me acuerdo que cuando yo estaba ahí, ella dijo, vente, vamos a buscar un lugar donde va a ser la iglesia. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cuál iglesia? ¿O de qué estás hablando? Y ella me dijo, vamos a buscar un lugar donde nos vamos a congregar. Para eso ya era el mes de julio, yo me acuerdo que era el mes de julio y empezamos a caminar y encontramos un restaurante que era un jardín. Y yo me acuerdo que cuando llegamos ahí, mi mamá bien valiente le dijo a la señora, ¿y cuánto me lo renta? Y cuando se lo quedó la señora viendo y le dijo, ¿cómo te lo voy a rentar? Le dijo, sí, réntamelo. Y cuando la señora le dijo, pues sí, se lo puedo rentar si quieres solo el domingo, pero de tal hora a las 2 de la tarde, porque yo tengo mi restaurante. Mi mamá le dijo, sí, réntemelo, voy a hablar con mi esposo y me lo va a rentar. Y ahí fue cuando empezó esa aventura, porque ellos empezaron a comprar sillas. Mi mamá se aventó a comprar sillas por llamada, ni siquiera conocía al señor, se las dieron muy económicas y yo me acuerdo que ustedes siempre se comunicaban acá y decían que qué estaba pasando y ellos les decían que cuando regresaran iban a encontrar a la iglesia y ustedes decían, ¿qué están haciendo? Y ellos, estamos abriendo células con gente nueva, alcanzando. Y pues yo muchas de las personas no las conocía, con el carpintero de la casa, con los vecinos de la casa, fue como empezó Desafío Internacional.
ustedes regresaron y me acuerdo que todavía nos tocaron células con los niños en Sí, la casa. nosotros llegamos a recordar en esos 3 meses que estuvimos allá en Monterrey, no llamábamos, obviamente, no estábamos tanto en contacto con mis papás, no sé si llegan a recordar que eran muy caras las llamadas de larga distancia y no podíamos hablar por teléfono con ellos diario, o sea, si acaso una vez a la semana, y llego a recordar una llamada que nos dijo: hijos, llegó el tiempo de volver a casa. Y imagínense, una niña de 11 años y un niño de 13 años separados de sus papás, sin conocer solamente a la familia, pero de ahí no podíamos tal vez salir a las plazas o a pasear como tal vez cuando estábamos con papá y mamá. Y llego a recordar que nos da esa llamada y nos dice: necesito que saquen su boleto para el 20 de agosto. El 20 de agosto va a ser nuestro reencuentro después de 3 meses. Y cuando nosotros llegamos, llego a recordar que nos fuimos muy arreglados y todo, y llegamos a Desafío Internacional. Sí, lo que sería una carpa en un jardín. Y yo me acuerdo que cuando empezó esa primera reunión, la gente empezó a llevar sillas, porque todavía no llegaban las sillas que se habían solicitado. ¿Y te acuerdas que eran unas sillas blancas? Que la gente empezó a sacar de sus casas y llevaba su silla, su propia silla. Y así fue como empezó ese 20 de agosto Desafío Internacional en aquel jardín, que tiempo después, no recuerdo si 2 años o 3 años después, en un tiempo de oración, Dios nos dijo que era el tiempo de salir de ese lugar. Y cuando salimos de ese lugar, era la expectativa dónde íbamos a ir, sí, porque no sabíamos ni siquiera. De hecho, desde el primer día fue muy sorprendente porque el jardín tenía capacidad para 200 personas. Entonces recuerdo que cuando llegamos a mis papás los saludamos y todo, pero mi papá pues ya pues listo, porque iba a empezar el tiempo de alabanza, y como comenzaban, pues él tenía que ayudar a poner la carpa, ayudar a poner sillas, dirigir la alabanza, dar los anuncios, predicar, despedir a la gente, y era un trabajo muy arduo. Entonces llego a recordar pláticas después desde ese día 20 de agosto que mi papá dice: yo no sabía qué iba a pasar y yo no quería ni voltear. Y a la hora que yo volteo, todas las sillas estaban llenas y había gente de pie en ese 20 de agosto. Y comenzó a pasar los meses y Dios nos da este gran lugar que ahora estamos, que nos platica mi papá, que el pastor Eduardo Rodríguez llega a la ciudad de Puebla y le dice: es tiempo de que busquen otro lugar, ahí ya no entran y yo te voy a acompañar, vamos a orar por ese lugar céntrico que estás buscando. Y pasan enfrente del Colegio Madero en un auto y hay una bodega con una gran carpa que dice se renta. Y se paran y el pastor Eduardo le dice: este es el lugar, vamos a llamar. Llaman, les hacen la cita. Entramos, y cuando entramos a la 17 Poniente 508, a esa bodega, era un lugar inundado, era un lugar de residuos de madera, porque ese lugar era una bodega de una maderería. Entonces ya se han de imaginar cómo estaba lleno de aserrín, de máquinas, de hornos para tratar la madera. Entonces hicimos el trato, mis papás hicieron el trato con el dueño de la bodega, y es así como comienza esta gran aventura de Desafío Internacional. Sí, comienza en la parte de atrás, donde ahora ustedes conocen como la zona de niños. Ahí es donde empieza Desafío Internacional. No había ningún salón, todo era solo el piso, la bodega, no tenían salones, no había nada. Solamente me acuerdo que colgaron unas lonas al frente que decía Desafío Internacional, y toda la parte de atrás, donde ahora es el auditorio, ahí era donde seguimos guardando madera, porque el dueño quedó en recogerla después, y nos aventamos una vez más a empezar. Yo me acuerdo que ahora donde ustedes conocen la librería o las oficinas eran los hornos, pero eran los hornos y ahí eran los salones de niños. Yo me acuerdo que no había luz, no había nada, y ahí nos metían a todos los niños y nos cerraban la puerta, y con las luces de lamparitas ponían y ahí nos alumbraban, porque no había luz todavía. Así fue como nos aventamos nuestra primera reunión en Desafío Internacional en la 17 Poniente.
Yo me acuerdo que cuando empezamos era como raro para todos porque nosotros ya teníamos que poner sillas, igual seguir acomodando, y fue como poco a poco fuimos experimentando la mano de Dios porque no había techo. Bueno, sí había, pero estaba muy feo, lo tuvieron que tirar y construir, la plataforma la tuvieron que poner, y creo que todo lo que construyó Desafío Internacional fue a causa de los milagros que pudimos experimentar con nuestros papás y la fe que mi mamá siempre nos empujó y nos impulsó, porque la realidad es que a veces nos daba como miedo a nosotros también. Y ella decía, vamos a seguir las células, y cuando ya teníamos este lugar, nuestra casa siempre había gente, siempre habían células, y ella todos decía, los días, sí, todos los días, no había día en donde no recibiéramos alguna célula, no había semana en donde no nos quedáramos con algún joven a adoptarlo en la semana y teníamos que cuidarlo, o mis papás más bien tenían que cuidar de él, pero todas las semanas teníamos gente, y mi mamá siempre nos enseñó desde muy pequeños a tener ese corazón para poder recibir a la gente, para poder amar a la gente, de poder cobijarlos sin importar la situación que estén pasando, sin importar el problema que estén pasando. Mi mamá siempre usaba una frase muy especial y decía, nosotros nos debemos a la gente, nosotros nos debemos a la gente, y ese corazón nos lo inculcó desde muy pequeños, y es por eso más bien que ahora hacemos lo que hacemos, porque hubo una mujer que puso en nuestros corazones ese corazón de dar lo mejor de nosotros hacia la gente, sin importar de dónde sean, sin importar el lugar de donde fueran. Mi mamá siempre depositó en nosotros ese corazón para cobijar a tantas familias. Sí, creo que así fue como pudimos experimentar la provisión de Dios en la iglesia, con mi mamá, con mi papá, porque todos los domingos era una nueva aventura, cada semana era algo nuevo, de ahora vamos a hacer un salón y la tabla roca, y vamos a juntar para la tabla roca, y todos vamos a diezmar y todos vamos a ofrendar. Y aún nosotros desde pequeños mamá nos decía, corre, ve y ofrenda, junta lo que hayas vendido y lo vas a entregar porque es del Señor. Y fue como empezamos a llenar la parte de atrás, y me acuerdo que un día dijeron, ya no es suficiente la parte de atrás, ahora nos tenemos que salir y venirnos hacia donde ahora es el auditorio, porque necesitamos crecer. Me acuerdo que aquí atrás sí no había techo, la mitad solo era techo y la otra mitad no tenía techo, y había gente que se quedaba en el sol toda la reunión. No sé si recuerdas que a veces la gente le quemaba, traía sus sombrillas, pero no se iban, o sea, se quedaban, y después ya no era suficiente. Este lugar empezó a crecer, los niños empezaron a crecer, los jóvenes empezaron a crecer, y creo que cuando nosotros nos aventamos a venirnos a la parte de atrás, empezamos a experimentar aún un crecimiento mayor y sobrenatural, porque empezamos a crecer cada vez más. Y cuando empezamos a poner la plataforma y empezamos a vivir muchas cosas, me acuerdo que a ustedes los aventaron a la alabanza siendo igual muy chicos, y les dijeron, este domingo tienen que empezar a dirigir. Y cuando ustedes empezaron a dirigir, fue como algo sobrenatural que experimentaron. Y también llego a recordar en esa ocasión que se nos dio la oportunidad de poder ser parte del grupo de alabanza. Jamás nos imaginamos que la preparación que ella tuvo con nosotros cuando éramos unos niños, años después se iba a abrir la oportunidad para desarrollar el gran ministerio que ahora Dios nos ha dado, que es el grupo de alabanza. Y lo que iniciamos con un juego ahora es una realidad, y cada vez que empezamos a participar en la alabanza, mi hermano y yo subíamos con nervios, con emoción, porque sentimos que el juego se hizo una realidad. Y cada vez que subimos a cantar, subimos a hacer algo por Dios, todo lo que jugábamos de pequeños ahora es una realidad y lo disfrutamos tanto, y ella nos enseñó a disfrutar tanto la vida, a disfrutar tanto el servicio con el Señor, que es por eso que ahora servimos con mucho amor, servimos con mucha pasión y nos esforzamos por siempre dar lo mejor de nosotros. Sí, creo que aquí es importante que todo lo que ella nos enseñó de pequeños, llegó el momento de que diera fruto. Todo lo que ella siempre nos entrenó, ella nunca lo vio como un
presente o es un juego del presente. Ella siempre lo vio como algo a futuro, ella siempre nos vio como levitas, como pastores. Y yo me acuerdo que ella decía una frase, que la gente siempre decía que hijo de pastor lo peor. Y ella decía, yo me voy a encargar de que ustedes rompan ese esquema y que ustedes sean lo mejor. Y cuando ella nos enseñó todo eso de niños, creo que uno de los legados que ella nos dejó y como Desafío Internacional nos ha marcado es que en Desafío Internacional todos somos gente de fe. Y el legado que ella nos dejó de fe va más allá de las barreras, porque ella no se movía por lo que solamente a lo mejor había o la situación, sino se creía más allá o ella iba más allá. Y cuando ella nos formó de niños, creo que nos formó para este tiempo. Y ella siempre vio más allá de lo que nuestros ojos veían en todos los sentidos, aún dentro de la iglesia. Ella siempre nos decía, tú vas a ser mi profeta, mi pastor. Y cuando nosotros entrábamos a casa o a la oficina, ella nos abrazaba y nos decía, ¿cómo está mi profeta? ¿Cómo está mi siervo? ¿Cómo está mi adorador? Y ella siempre nos echaba porras. Y ella nos quiero enseñó. señalar, perdón hermana, que ella jamás nos hablaba mal, sí nos exhortaba, pero jamás salieron palabras de maldición de su boca, jamás levantó su voz para declarar algo malo en contra de nosotros, porque ella nos decía, yo les sirvo porque yo sé que ustedes son unos siervos de Dios. Y siempre que nos servía de comer, siempre que nos tendía la cama, hacía actos de amor dentro del hogar y también fuera del hogar, ella nos decía, yo lo hago porque estoy sirviendo a unos siervos de Dios. Y en lo personal eso me impactó mucho, ¿no? Desde muy pequeña decía, canta mi adoradora, y era como un juego y ella nos servía con tanto amor, nos daba lo mejor siempre de ella, porque ella entendía y en su corazón estaba que nosotros éramos unos grandes siervos de Dios. Y cuando éramos pequeños la realidad es que no entendíamos, ¿no?, sus palabras, porque platicando ahora ya un poco de más grandes decimos su corazón y su visión y su amor. O sea, ella era una mujer no de este mundo, tenía, no sé, no era como la gente normal, su forma de amar era tan diferente, su forma de instruirte, de enseñarte era tan diferente. Sí, y algo que ella siempre hacía con nosotros era que nos hacía creer y ver más allá de lo que ahora estábamos viendo. Ella siempre nos decía, no te veas como tus ojos te están viendo, vete más allá de lo que Dios te está mandando a hacer. Y yo creo que eso fue lo que impactó nuestros corazones, cómo ella formó ministerios fuertes, sólidos, que nos ayudaron o ahora son lo que nos ayudan. Yo me acuerdo que ella un día dijo, te voy a poner de coordinadora de maestros. Y yo estaba bien chiquita, yo le decía, ¿cómo me vas a poner a coordinar maestros? Y ella me dijo, sí, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Y ella me aventó a hacerlo y me decía, tú échale, tú dale, yo te estoy echando porras aquí atrás. Y yo a veces con mucho miedo. Dale para adelante. Ajá, ella nos decía, dale para adelante. Y siempre nos animó, nos inspiró y nos empujó a ir por más. Sí, ella nos hizo creer que los milagros existen, ella nos hizo saber que para Dios no hay nada imposible, que todo lo que tú le pidas, Dios lo puede hacer, solo necesitamos un corazón de fe, un corazón que crea sus promesas, un corazón que crea que es posible soñar, que es posible ver y materializar los sueños de Dios en nuestra vida. Y en este tercer capítulo queremos dejarte esta enseñanza, que nunca menosprecies tus pequeños comienzos, nunca menosprecies lo poco tal vez que hoy tienes en tus manos. Nosotros como familia nunca nos imaginamos vivir lo que ahora estamos viviendo, porque hubo una mujer, hubo un matrimonio, hubieron unos pastores que nunca desperdiciaron, hicieron a un lado sus comienzos. Y hoy quiero dejarte y queremos dejarte esta enseñanza en tu corazón, que nunca, nunca, nunca dejes en poco lo grande que Dios está poniendo en tus manos, porque no te imaginas los años gloriosos que tú vas a tener. Nosotros al inicio de todo este tiempo, en el 2003, cuando nos quedamos sin nada, cuando nos quedamos sin recursos, sin economía, sin hogar,
Hubo alguien que fue Dios que creyó en nosotros, que todo era posible. Y ahora, 17 años después, podemos decirte que los sueños de Dios se tocan, que los milagros de Dios existen. Bueno, en primer lugar, gracias por hacerme parte de este homenaje tan importante como lo es allí en el cielo y como lo es para nosotros aquí. Bueno, de mi amiga poder hablar de tantas cosas, creo que no terminaría. Su humildad, su fe, su corazón, su alegría, su risa. Podría contar cosas, ¿no? Pero me venía en estos días un recuerdo muy lindo que para mí fue muy especial. Y habíamos ido en una de las ocasiones que estábamos ministrando allí con ustedes y fuimos al zoo y fuimos con el apóstol Julio, mi esposo, ella y yo. Y en ese momento yo me había comprado una chaqueta que tenía pelo porque sentía frío. Y cuando vamos estamos viendo una llama, un animal, ¿no? Una llama que tenía el pelo muy parecido a mi chaqueta. Entonces ella, nunca voy a olvidar su expresión, ella mira a la llama y me mira a mí y me dice, amiga, dice, mira, igual que la llama. Y ella me dijo, tienes a la novia de la llama ahí colgando en tu chaqueta. Y ella se empezó a reír y a reír y a reír. Y a mí me dio tanta gracia como lo dije, cómo ella se reía, que para mí eso fue muy especial, muy especial. Y quería compartir eso porque lo recuerdo como si fuera hoy y su alegría inconfundible, incomparable, que llenaba a cualquier corazón de ese gozo, de esa paz y de esa alegría, ¿verdad? Así que ese fue el recuerdo que más o que me vino a mi corazón y bueno, sabemos que está con el Señor y que bueno, que en algún momento nos reuniremos y podremos celebrar juntos las bodas del Cordero. Muchas gracias. Hola familia Desafío, somos de Frater, Oaxaca. Mi nombre es Saria Sarón Cruz Vázquez y ella es mi mamá, la pastora Rosita Vázquez. Es para nosotros un honor poder saludarles a través de este video y poder honrar la memoria de la pastora Lulú, su pastora, una persona tan alegre, tan llena de vida y que para nosotros como familia fue una gran bendición y una gran amiga. Yo sé que son tiempos difíciles, pero yo les animo a confiar en el Señor, que sus planes son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Y yo sé que la pastora Lulú, mi papá, que ya partieron con el Señor, están contentos de estar en la presencia del Señor y disfrutando de pasar tiempos en la presencia de Dios. Entonces yo les animo y, que estén fuertes y firmes en el Señor. Agradezco a Dios por ese tiempo que me permitió conocer a Lulú, una gran amiga. Siempre traigo a mi memoria esos mensajes, esas llamadas que ella me hacía y pues ella siempre profundizaba mucho en nuestra amistad. Ella preguntaba siempre, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están tus hijos? Y yo me emocionaba mucho cada vez que podía ella llamarme o escribirme y siempre la recordaré con mucho cariño. Dios les bendiga, hermanos, y muchos saludos a toda la familia de Desafío. Gracias.